Bueno, ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar acerca de las series de Taylor, las series de Maclaurin. Vamos a ver por qué necesitamos estudiar este tipo de series, nuestra motivación. Vamos a ver los teoremas y, como ya es usual, también vamos a ver unos cuantos ejemplos. ¿Ok? Tengan la libertad de, si sienten dudas en algún momento, si hay algo que no les termina de cuadrar de lo que les voy mostrando, por favor, abran su micrófono, me detienen e intento explicarles en dónde está, cómo es la situación, mejor dicho. Bueno, primero, ¿por qué necesitamos aproximar funciones? Aunque ya se los he mencionado en alguna ocasión, pues vale la pena que en este momento lo repliquemos. Muchas funciones importantes, como por ejemplo seno de x sobre x, exponencial de x a la 2, una de dos, o no tienen una expresión cerrada o su evaluación es muy costosa. Nos estamos refiriendo desde el punto de vista de las integrales. O sea, o no tiene una antiderivada, pues, o es muy costoso. Hay que emplear alma, vida y corazón durante mucho tiempo para sacarlo. Entonces necesitamos una serie que las aproxime, pero que no sean tan complicadas como ellas. Y en contextos como física, ingeniería, que quizás es lo que la mayoría de ustedes les interesa, o a la computación, pues siempre se requieren modelos que sean simples, pero eficientes. ¿Ok? Eficientes, que cumplan su tarea, pero que no sean tan complicados. ¿Qué es lo más fácil que hay a la hora de integrar? Los polinomios. Entonces, los polinomios son esa herramienta fácil, digamos. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hacerlos eficientes? Pues de eso se trata lo que vamos a ver. Los polinomios son fáciles de derivar, son fáciles de integrar, evaluarlos es la cosa más sencilla del mundo. Si yo pudiera tirarme toda la vida tratando con polinomios, sería feliz. Puede que a uno le surjan preguntas. Ok, yo pongo en la calculadora el seno de 1.2 y la calculadora me devuelve un número. ¿Cómo hace la calculadora para sacar ese número? O por ejemplo, yo le pongo e elevado a la 3 y la calculadora me lo devuelve de forma inmediata. ¿Cómo hace la calculadora para sacarlo? Digamos, e a la 3 es bastante fácil si uno conoce el valor de e. Pero ¿qué pasaría con e elevado a la 1.4, por ejemplo? ¿Ok? La respuesta es sencilla. La calculadora de manera interna utiliza una serie de potencias para aproximar esos valores. ¿Qué es la serie de Taylor que queremos ver hoy? Bueno, la idea central de la serie de Taylor es aproximar una función f de x en torno a un punto mediante un polinomio de potencia de x menos a. Es decir, queremos expresar a f de x como f de a más f' de a por x menos a más f' de a sobre 2 factorial por x menos a la 2. Y la forma general es la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial por x menos a elevado a la n. ¿Ok? Más r sub n de x, que es conocido como el residuo. Muchas ocasiones. ¿Ok? Entonces, p de x es el polinomio de Taylor de orden n. Es decir, dependiendo de cuántas de estos elementos de la serie yo utilice, entonces puede ser el polinomio de grado 2, o el polinomio de grado 3, el polinomio de grado 4. Mientras más términos utilice yo de esta serie, más se parece a la función que estoy tratando de aproximar. ¿Ok? Y como les mencionaba, esta R es el error o el residuo, la diferencia entre f de x y el polinomio. Naturalmente, si llego hasta el tercer elemento, entonces el residuo son los restantes, ¿verdad? De ahí para adelante. Hay que decir que la aproximación que estamos haciendo es muy buena cerca de A, el centro de nuestra serie de potencia. A medida que se aleja de A, puede ser que no sea tan precisa como se desea, pero lo podemos arreglar aumentando la cantidad de polinomios que le ponemos. O sea que para que sea exacto, muy largo de A, lo que tenemos que hacer es incluir más polinomios de ese. ¿Por qué es importante este teorema? Bueno, justifica matemáticamente que podemos aproximar funciones suaves con polinomios. Eso es una cosa, pero que ustedes no saben cuánto nos aligera la carga.
Al tener una R ahí, ¿verdad? Como residuo, nos proporciona una cota para el error. O sea, nos dice qué tan pequeño o qué tan grande es el error que nosotros estamos cometiendo. También el teorema de Taylor nos permite reconstruir las funciones a partir de sus derivadas. Seguramente en este momento ustedes ya se dieron cuenta de que utilizamos las derivadas de la función en la creación pues, de la serie de Taylor para una función. Y fíjense que la serie de Taylor es importantísimo porque es el fundamento de un montón de técnicas numéricas y computacionales modernas. Yo ahora mismo no me acuerdo cómo está el plan de clases, pero no sé si ustedes, por ejemplo, en este punto, están llevando o ya llevaron análisis numérico. No lo sé. Yo creo que no depende de cálculo o sí. Ustedes confirmen. ¿Ya llevaron análisis numérico ustedes? Wilmer, Inés, casi no le escuché. A ver, de nuevo. Aún no. ¿Necesitan esta como requisito? Pues seguramente, ¿va? Y es por eso. Van a ver ustedes que allá hay un montón de técnicas. Por ejemplo, para calcular la solución de ecuaciones diferenciales, las integrales, que las diferencias divididas de Newton, que por aquí, que por allá, un montón de técnicas, pero su fundamento está en una serie de Taylor. Y cuando uno va y calcula el error, el fundamento otra vez está en la serie de Taylor. Entonces, por eso es tan importantísimo, ¿no? Nosotros necesitamos aproximar a veces los valores, pero queremos saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos del valor deseado. Dependiendo del escenario en el que uno trabaje, puede darse ciertos márgenes de errores. Por ejemplo, seguramente ustedes se acordarán que cuando comenzó la pandemia, habían diferentes tipos de mascarillas, pero algunas resulta que uno tenía una gran probabilidad de que el COVID, por ejemplo, se pasara a pesar de andarla, ¿no? Y otras menos, quizás porque la malla era un poco más fina. Entonces, en medicina, por lo general, el error que se acepta es menor al 0.1%. ¿Por qué? Porque en medicina son vidas las que se cobran. En cambio, en otras áreas tal vez se acepta un error del 1%, ¿no? En ingeniería, en otras cosas en las que no hayan vidas humanas en juego, digamos. ¿Cómo va el teorema de Taylor? El teorema de Taylor dice así: si f tiene derivadas hasta orden n más 1 en un intervalo que contiene a y a x, entonces existe un c entre a y x tal que f de x es igual a f de a más f' por x menos a más puntos suspensivos, la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial por x menos a elevado a la n, más la enésima más una derivada evaluado en c por n más 1 factorial sobre x menos a elevado a la n más 1. Este teorema nos garantiza la existencia de este número c. No nos dice quién es, solo nos garantiza que debe de existir. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Y si ustedes se fijan, esta partecita hasta acá tiene esta forma general que se presenta aquí, ¿no? Esto lo podemos poner en una serie empezando desde n igual a 0 hasta el infinito. ¿Ok? O hasta n. O desde k igual a 0 hasta n. Y ya tenemos nuestra serie de Taylor. Esto de acá, esto último es lo que conocemos como el residuo. ¿Ok? Nos permite calcular en cuánto anda el error que nosotros estamos cometiendo. ¿Ok? Ahora hablemos de un caso muy particular de la serie de Taylor, que es la serie de Maclaurin. ¿Qué es una serie de Maclaurin? En pocas palabras, es una serie de Taylor que está centrada en cero. Miren la diferencia, me voy a regresar. Observan que aquí dice f evaluado en a, porque el centro de esta serie es a. ¿Ok? Está centrada en a. Pero si específicamente nosotros hablamos de una serie centrada en cero,
Entonces es a eso a lo que se conoce como la serie de Maclaurin. Entiendan que como está centrada en cero, aproximará muy bien a la función cerca del origen, pero a medida que nos alejemos del origen, vamos a necesitar más términos de la función para que ésta la aproxime muy bien. ¿Ok? Entonces es útil para funciones como e a la x, como seno de x, coseno de x, logaritmo natural, etc. Y digamos que es el caso más usado en análisis y cálculo numérico porque se desarrolla alrededor del origen. O sea que la mayoría de series que ustedes vean más adelante, por ejemplo en análisis numérico, quizá van a ser series de Maclaurin, por eso se enseñan. ¿Ok? Es decir, es muy importante, la de Maclaurin no es una nueva serie, ¿ok? Sino solamente un caso especial de las de Taylor, hay que decirlo, es cuando está evaluada, cuando está centrada en cero. Pero perfectamente podemos nosotros conseguir otra serie de Taylor centrada en otro valor. Por ejemplo, si yo voy a medir un fenómeno en x igual a 5, quizá no me conviene tanto la de Maclaurin, sino más bien una versión centrada en 5, que los valores van a estar más cercanos con menos términos y eso va a ser más sencillo al polinomio. Acuérdense que un polinomio, mientras menos términos tiene, pues más fácil es. Veamos un ejemplo. La serie de Maclaurin para e a la x. Como está la particularidad de que esta función, todas sus derivadas van a ser ella misma, porque claro, ¿cuál es la derivada de e a la x? E a la x. Y la segunda, e a la x también. Y la tercera derivada, e a la x. Y si las evaluamos en cero, ¿cuánto dan? Pues e elevado a la cero, toda potencia elevada a la cero, mientras la base no sea cero, da 1. Así es que todas las derivadas, esta, ¿no? La B, f', pero también f evaluada en cero, f' de cero, f' de cero, todas estas van a dar 1. Luego hay que calcular estos factoriales, ¿no? Pero estos todos van a dar 1. Por la explicación que estamos dando. Entonces, e a la x es 1 más x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, y ya entenderán ustedes cómo sigue, ¿va? Más x a la 4 sobre 4 factorial, más x a la 5 sobre 5 factorial. O sea que estamos sustituyendo acá esto por 1, 1 más x, aquí arriba f' de 0 por 1, 1 sobre 2 factorial por x a la 2, aquí f tri', la tercera derivada de valor del 0 es 1, sobre 3 factorial por x a la 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Y entonces acabamos de encontrar una serie, ¿ok? Para e a la x. Se puede escribir de forma compacta así. Miren. Como x a la n sobre n factorial. Desde 0, ustedes pueden verificar que si n vale 0, x elevado a la 0 es 1. Y 0 factorial es 1. 1 entre 1 es este 1 de acá. Ahora, si n vale 1, x a la 1 es x y 1 factorial es 1. Entonces, x dividido por 1 es esta x de acá. ¿Ok? ¿Qué tan buena es esta aproximación? Es la pregunta. Bueno, usted puede tomar su calculadora. ¿Ok? Y yo esperaba que aquí ponerles un valor, ¿no? Pero vamos a ver, voy a hacer algo. Voy a detener por acá la presentación y en su lugar lo vamos a ver de forma visual. Los voy a llevar a GeoGebra para que ustedes vean qué tan buena es la aproximación que estamos obteniendo. No se les olvida, ¿verdad? ¿Quién es la serie? Para que lo metamos allá. Ok, entonces yo le voy a poner aquí primero la gráfica de e a la x. Todos la conocemos, ¿verdad? Es esta. Y les voy a ir poniendo a continuación cómo a medida que yo voy agregando más términos a la serie, se va apareciendo cada vez más a la función e a la x, sobre todo aquí, cerca del origen. ¿Ok? Y ven estas inmediaciones de acá. Se va a aparecer mucho. ¿Cuál es el primer término? Pues el primero simplemente es f de x igual a 1. ¿No? Bueno, pero voy a utilizar otra función porque ya tenemos f. Así que voy a poner g de x igual a 1. Ustedes me dirán, bueno, pero no se parecen en nada.
La que va en verde con la que va en azul, solo en un puntito coinciden. Es cierto. Ténganle paciencia. ¿Cuál es el siguiente término que hay que agregarle? 1 más X, ¿cierto? Bueno, pongamos 1 más. ¿Qué pasa si aquí pongo 1 más X? ¿Qué tanto se parece la línea roja a la línea verde? Todavía no se parecen mucho, a decir verdad. Aunque aquí, cerca del origen, se fijan de que hay un momentito en el que están muy pegaditas las dos. Seguramente ya lo vieron. Agreguemos un término más, pues. ¿Cómo sería? 1 más X más, ¿se acuerdan que es X a la 2 dividido por 2 factorial? La pregunta es, ¿cuánto es 2 factorial? El factorial de 2 es 2, ¿verdad? Así que yo debería de agregar aquí más un medio de X a la 2. Y graficar esto. Mírenlo ahora, voy a quitar la roja. ¿Qué pasa aquí cerca del origen entre esta gráfica, la naranjadita, y esta, la verde? A ver, no es que sea idéntica, pero hay un intervalo en el que prácticamente son iguales, ¿lo ven? Se parecen mucho. O sea, vamos mejorando con respecto a las anteriores, ¿verdad? Casi, si lo pongo desde aquí, casi ni se distingue lo verde de lo anaranjado en un momento aquí cerca del origen. ¿Y qué pasa si agrego un término más? Sería X a la 3 sobre 3 factorial. ¿Pero cuánto es 3 factorial? Es 6, ¿verdad? Esto hay que dividirlo por 6. ¿Y ahora? ¿Qué les parece? Al menos aquí, ¿verdad? Cerca del origen, aquí es el origen. ¿Qué está pasando entre la gráfica moradita y la verde? Hasta aquí más o menos se empiezan a despegarlo, ¿eh? Y de aquí para atrás más o menos se empieza a ver que se despegan. Pero una mucha mejor aproximación que la anterior. Y si le agrego uno más, ¿quién sería el que viene? Más X a la 4. ¿Sobre quién? Sobre 4 factorial, que sería 24. Voy a quitar esto. ¿Qué les parece? ¿Ustedes distinguen entre la línea verde y la línea gris? ¿Verdad que casi son indistinguibles la una de la otra, al menos aquí en las cercanías del origen? Entonces, es porque esta función es casi igual, casi idéntica a la otra. El margen de error entre una y otra cerca del origen es muy mínimo. Son milésimas o 10 milésimas lo que las difiere. Y claro, y si le agrego uno más, la siguiente potencia sería X elevado a la 5 sobre 5 factorial. O sea, 24 por 5, 120, ¿no? Observen. Claro, quizás le pongo otro color, ¿va? Para que se diferencie. En lugar de verde le voy a poner un morado. ¿Ustedes logran ver la diferencia entre lo morado y lo verde? A mí me parece que solo se ve lo morado casi aquí. Y bien largo, ¿ah? ¿A dónde se empieza a ver la separación? Más o menos aquí, ya empieza a verse un huequito. Pero mínimo, ¿eh? Casi son idénticos. Entonces, ¿entienden lo que hace una serie de Taylor? De alguna manera, finge ser esta función, al menos en las cercanías del centro para el cual ha sido construida. Esta, como es la de Maclaurin, ¿no? Centrada en cero, cerca del origen acá, en las cercanías, se parece mucho. En algunos casos es idéntica a la función e a la x. Claro, este es un ejemplo muy particular. La función e a la x no es difícil de integrar, perdón, no es difícil de derivar. Pero hay otras funciones que sí. Entonces, si podemos replicar esto que hemos hecho con e a la x con otras funciones más complejas, no sé, como e elevado a la x cuadrado, que esa sí es una integral difícil,
o seno de x sobre x, pues sería genial, ¿no les parece? Porque yo podría sustituir una función muy complicada por un montón de polinomios. ¿Quién no va a poder integrar 1? ¿Quién no va a poder integrar x? ¿Quién no va a poder integrar x a la 3 sobre 6? Todo el mundo puede, ¿cierto? Claro, aceptamos de que hay un error, ¿verdad? Hay un pequeño error, no es que sean idénticas, pero supongan ustedes que me piden calcular la integral definida que va desde 0 hasta 2. Ustedes entre 0 y 2 ven alguna diferencia entre la gráfica de e a la x y la del polinomio de Taylor de quinto grado que he construido. No hay ninguna diferencia. Entonces, para efectos prácticos, será la misma cosa. ¿Ok? La serie de Taylor y la función son lo mismo. Entonces, si necesito un valor numérico para aproximarlo, puedo utilizar el polinomio. No pasa nada. Igual, si usted quiere calcular el valor de e, lo puede hacer mediante esa función. Usted quiere calcular el valor de exponencial elevado a la 1.5, lo sustituye en ese polinomio y les aseguro que por lo menos con 4 o 5 dígitos de precisión les va a dar lo mismo. Puede ser un buen ejercicio, ¿no? Que ustedes vayan y lo hagan. No sé si hasta este